buenas tardes y bienvenidos. Esto es Teleyucatán Te Informa. Mi nombre es Elifden Ojeda y estoy muy contenta de que nos acompañe una ocasión más. Es viernes 19 de julio de 2019. Estamos cerrando la semana como se debe, con información y por supuesto con el favor de su compañía. El teléfono en el estudio 940-7600. Gracias a todos los que se unen también a la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán. Lo mismo que en nuestro canal de YouTube. Le invito a que se quede porque arrancamos con la información. Y mire, las vacaciones de verano, tiempo ideal para ir al museo. El Gran Museo del Mundo Maya en este periodo ha registrado ocupación del 100%. Mire, aproximadamente 600 personas visitan a diario este recinto cultural. Con motivo de las vacaciones de verano, se espera el incremento de hasta el 300% en la afluencia de visitantes al Gran Museo del Mundo Maya. La afluencia en el museo ya está aumentando, ya ahorita estamos básicamente al 100%, con una afluencia promedio de 600 personas diarias. Claro, tenemos repuntes los fines de semana. Por el periodo vacacional también se ofrece un programa de verano para niños de 3 a 12 años. Iniciaron las actividades con una serie de talleres que van a estar hasta el día 19 de agosto. Empiezan a las 9 de la mañana, terminan a las 11, a la 1 de la tarde, con un recorrido intermedio a las 11. Por ejemplo, hoy tienen un taller de barro, donde están haciendo aluches. Entonces, a las 11 de la mañana entran a la sala y les explican qué eran los aluches, les enseñan cuestiones sobre el barro y demás. Los niños deberán asistir acompañados de un adulto para participar en los talleres gratuitos. El Gran Museo del Mundo Maya abre de miércoles a lunes de 9 a 17 horas y los domingos la entrada es gratuita para los yucatecos y residentes. Con imágenes de Juan Velázquez, el reportes de Maribel Vega, Teleyucatán Te Informa. Y escuche bien, llevan más de 40 años impulsando a nuestros productores y artesanos. La Casa de las Artesanías, para conmemorar un aniversario más, firmó un importante convenio de colaboración que beneficiará a este sector. Para impulsar al sector y que los productores puedan exhibir sus figuras en establecimientos, la Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán firmó un convenio de colaboración con la Asociación Latinoamericana para el Fomento de Folclor y las Artesanías AC, así como con restaurantes, al celebrar el 41 aniversario del decreto de creación de la Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán, que se conmemoró el 18 de julio de 1978, su directora, Dafne López Osorio, expresó que las obras de los artesanos podrán colocarse en espacios físicos para su comercialización. En el marco de nuestro 41 aniversario, firmemos un convenio para participar en expoferias a nivel nacional e internacional con la Asociación Latinoamericana para el Fomento del Folclor y la Artesanía, Expo Tlaqueparte. Y como parte de los trabajos encaminados a lograr nuestro objetivo, estamos abriendo nuevos espacios de comercialización. A esta nueva alianza a favor de los artesanos la hemos llamado Caminos de Artesanos Enlazados de Yucatán. Llevará el nombre Hachcómpralo como identificador comercial. Estas manos de amor llenas de historia, pero también de innovación, que hablan al plasmar en cada artesanía su personalidad y cosmovisión, que inspira su arte con espíritu de lucha y superación. En representación de los artesanos, la niña de 7 años de edad, Renata Pech, explicó su gusto por urdir. Soy del municipio de Chocholá, Yucatán. A la edad de 5 años aprendí de mi abuela Luisa Rosado el urdido de hamacas. Estoy contenta por estar aquí y quisiera que todas las niñas y los niños preservemos nuestras raíces. En la conmemoración también se cortó el pastel con motivo del 41 aniversario de la Casa de las Artesanías. Con imágenes de Luis Medina, Irving Hill, Teleyucatán Te Informa. Y si usted es fanático de las letras, preste atención, el Gran Museo del Mundo Maya ahora tiene una sala exclusivamente para la lectura. Y con esto ya son más de 60 espacios que hay aquí en la entidad para fomentar este buen hábito. Al inaugurar la sala de lectura del Gran Museo del Mundo Maya,
La secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, dijo que el hábito de la lectura desarrolla la imaginación y amplía el vocabulario, entre otros beneficios que ofrece. Que aprendamos a disfrutar de la lectura. La lectura puede llevarnos a lugares fantásticos, puede enseñarnos muchas cosas y puede hacernos ser mejores personas. Entonces espero que todos a través de este espacio podamos aprender a disfrutar del arte de leer. Con la apertura de la Sala de la Lectura del Gran Museo del Mundo Maya, suman 63 espacios en la entidad, donde se promueve el hábito de la lectura y los visitantes disfrutarán de más de un centenar de títulos y diversas actividades culturales, entre ellas el cuentacuentos Freddy Jiménez García, que se presentó en el evento inaugural. La jefa de Fomento Literario y Promoción Editorial de la Secretaría de la Cultura y las Artes, Nadia Pérez Basurto, dijo que este año se aperturaron 9 salas de lectura. El día de hoy se abre la octava y la novena, la octava aquí en el Gran Museo del Mundo Maya y la novena el personal de la coordinación del Programa Nacional de Salas de Lectura están yendo a Tipical Maní pues a gestionar la apertura de la novena sala. Aquí en esta sala en particular me parece que hicimos una donación como de 100 libros, 80, 100 libros más o menos, compartido entre el acervo que se ofreció del Programa Nacional de Salas, acervo que nosotros como Secretaría les estamos donando. Entre ellos estamos donando un juego completo de la enciclopedia yucatanense, lo cual también pues nutre el trabajo que se hace aquí en el Museo de Preservación del Patrimonio, la oportunidad de venir a consultar este importante documento aquí en esta sala. Con motivo de las vacaciones, los jueves a las 10 de la mañana se realizarán en la sala diversas actividades, como la biografía del papel rasgado el 25 próximo, Ilustrando el Universo 8 de agosto y Aviones de Papel el 15 del próximo mes. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y ya que hablamos de niños, una mini pista para pequeños conductores. De esta manera es como crean conciencia sobre la responsabilidad de conducir, siguiendo las normas de vialidad desde bien pequeñitos. A fin de crear una cultura vial desde la infancia y prevenir accidentes que pongan en riesgo la vida, la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con una pista lúdica en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Ahí los niños pueden conducir en un auto y conocer las señales de tránsito, como explica el oficial Yusif Echeverría. Aquí instalamos una pista lúdica. En cuanto al objetivo es que los niños conozcan las señales de tránsito y aprendan a identificar y respetar y conozcan un poquito más en cuanto a la importancia de los cuidados, de no obedecerlas, cómo se ponen en riesgo, el pasar una luz en rojo o no utilizar un semáforo peatonal. Se suben a un vehículo eléctrico, hacen el recorrido como si estuvieran en la vía pública y les vamos enseñando las señales de tránsito, al igual que el semáforo. Debido a que a los autos eléctricos no pueden subir niños mayores de 5 años, se realizan otras actividades para fomentar la cultura vial, como juegos de mesa. Igual les enseñamos las señales por medio de una hoja vial, ¿sí? Donde igual van apareciendo en las tarjetas diferentes señales de tránsito. A través de las actividades, los niños aprenden que la educación vial es sinónimo de respeto y del cuidado de su propia vida. Tratar de que no solo el que me llame la atención el policía en cuanto a lo que estoy haciendo mal, sino saber que es por mi seguridad y por mi propia vida el hacerlo bien. Estas actividades forman parte del programa Vive el Verano Cultur, que concluye este viernes, así que aún estás a tiempo de acudir de 9 a 14 horas. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Muchísimas gracias a todos los pequeños que también se dieron cita en Vive el Verano Cultur y visitaron el stand de Teleyucatán. Vamos con otras cosas para fortalecer los programas del campo que impulsa el gobierno del estado y ofrecer escenarios reales de aprendizaje a estudiantes. El secretario de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loesa, y el director de la Facultad de Medicina Veterinaria de Zootecnia de la UADY, Hugo Delfín González, firmaron un convenio de colaboración. Le cuento que en el documento se establecen las bases para llevar acciones conjuntas de investigación, colaboración académica e impulso profesional, así como de prestación de servicios y prácticas profesionales para el alumnado, principalmente en el área de ganadería. Y antes de irnos a la pausa comercial, enviamos un caluroso saludo a Adriana Vargas, que se reporta desde Humán, también para Armando Solís y Saúl Parra, que nos desean un excelente fin de semana y que están disfrutando las noticias este viernes. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, apenas estamos iniciando y a la vuelta hay más información.
El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán Te Informa. Y mire, nos vamos hasta Valladolid. Nos trasladamos todos hasta esa zona. Exactamente en la calle 27, en donde se encuentra la Unidad Deportiva Fernando Novello, sitio en el que el próximo 27 de julio a las 9 horas se realizará el proceso de consulta libre, previa e informada para la forma constitucional y legal de derechos de los pueblos indígenas y también afroamericano, que realiza la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Así que se invita a participar a la población maya e indígena migrante yucateca. En la consulta se recibirán opiniones, propuestas y también planteamientos de los principios y criterios que sustentará la iniciativa de reforma constitucional y también las correspondientes leyes de los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos. En otros temas, 700 novillones serán entregados a pequeños ganaderos del estado a través del programa Crédito Ganadero a la Palabra. En el mes de agosto arranca el programa, así que si usted está inscrito o está interesado en ser proveedor, tome nota de la siguiente información. A principios de agosto, por medio del programa Crédito Ganadero a la Palabra, el gobierno federal hará la primera entrega de 700 novillonas a pequeños ganaderos del estado. El secretario de Desarrollo Rural del estado, Jorge Díaz Loesa, y el coordinador de ganadería en el sureste, Jorge Arechiga, visitaron diversos ranchos del oriente para constatar la calidad de las novillonas, que deben tener peso promedio de 350 kilos y de preferencia preñadas o listas para la gestación, de quienes posiblemente serían los proveedores del programa. Los pequeños ganadores beneficiarios del programa, con menos de 35 vaquillas y cuenten con unidad de producción pecuaria con base a la cantidad que puedan albergar en su rancho, recibirán entre 5 a 10 novillonas y un semental como apoyo del gobierno federal. Para los interesados en ser proveedores del esquema, el precio promedio que se pagaría por vaquilla es de 16,000 pesos y 37,000 por semental, además de cumplir con el requisito de tener su rancho libre de cualquier enfermedad y expresar su intención ante la Asociación de Creadores de Ganado de Registro o a la UGROI, que serían los agentes técnicos que probarían la Coordinación Nacional de Ganadería, que encabeza David Monreal Ávila, quien pagará el ganado. El apoyo de crédito a los pequeños productores se empezará a devolver 3 años después con 30% en especie por medio de las crías, 30% en el cuarto y el saldo en el quinto año. Los productores inscritos en el programa que tienen pendiente algún requisito por cubrir deben acudir al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural de la SADER más cercano para subsanarlo para participar. Teleyucatán Te Informa. Vamos con otras cosas y mire, destinan recursos para saneamiento y agua limpia en Yucatán, pero no solo eso, también se implementarán acciones como la reparación de fugas y mejoramiento del sistema de agua potable. Con el objetivo de incrementar los servicios de agua potable y saneamiento en Yucatán, con una mezcla de recursos de la Comisión Nacional del Agua y del Gobierno de Yucatán,
iniciaron la construcción de 1.214 sanitarios ecológicos en varios municipios considerados de alta a muy alta marginación, informó el director general del organismo de Cuenca, Península de Yucatán de la Conagua, Ignacio Mendicuti Priego. El funcionario detalló que son varias las localidades y municipios beneficiados con esas acciones, principalmente Chemash, Chiquinsonot, Izamal, Motul, Uxcuxcap, Peto, Tecom, Tizimín, Uxcuxcap, Valladolid y Yaxcabá. Los trabajos se realizan a través del programa de agua, drenaje y saneamiento, que este año incluye una inversión conjunta de 101.9 millones de pesos, de los cuales 49.7% corresponden al Gobierno de México y 50.3% al Gobierno del Estado, a través de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán. Mendicuti Priego especificó que la inversión para los sanitarios ecológicos corresponde a 83.7 millones de pesos del monto total, a beneficio de 5.244 habitantes, con lo que se pretende prevenir enfermedades de origen hídrico. El funcionario federal agregó que también se implementarán acciones como detección y reparación de fugas, mejoramiento físico y comercial del sistema de agua potable, así como acciones de muestreo, entre otros. Teleyucatán te informa. Cada semana las diversas sucursales del INE atienden aproximadamente 11,000 ciudadanos, así que autoridades recomiendan que si requiere realizar algún trámite, primero haga una cita en el portal de internet para evitar las largas filas que suelen generarse. Ahorita haciendo corte ya cerramos el 15 de julio, en que salió el personal de vacaciones con un promedio de 2.700. El principal objetivo es por despido. Hemos estado monitoreando las cuestiones para juzgar con perspectiva de género. Hemos monitoreado despidos por cuestiones de embarazo, por cuestiones de discriminación. Sin embargo, pues a la larga lo que siempre exhortamos a las partes es a la conciliación, ¿no? O sea, cuando los patrones sienten un riesgo económico muy fuerte por un laudo, siempre procuran conciliar. Sin embargo, como traemos demandas atrasadas de los años anteriores, pues ese es el promedio que se va resolviendo también durante el año que nos corresponde. En ese primer semestre tenemos un promedio de 2.700 demandas, es correcto, y un 90% de la acción es por despido injustificado. Vamos con más información. Vacaciones con bajo presupuesto. No se preocupe, sin salir de la ciudad usted puede disfrutar estos días de descanso con su familia, incluso sin gastar un solo peso. Atrévase a turistear en su estado. Aquí le damos algunas buenas opciones para divertirse. En el primer semestre del año, el Instituto Nacional Electoral recibió 400,000 solicitudes para expedir la credencial de elector, informó el vocal ejecutivo de la Junta Local, Fernando Balmes Pérez. Los principales motivos de las solicitudes son por reposición de la credencial, cambio de domicilio y tramitarla por primera vez. El detalle está en las credenciales que se tienen que reponer porque vence su periodo de vigencia. Hay todavía una cantidad aproximadamente como de unos 30,000 ciudadanos que están pendientes por realizar este trámite, pero pensamos que en el transcurso de este año van a concluirse todos estos. Sin embargo, te quiero decir que para el próximo año, 76,000 ciudadanos que tienen su credencial 2019 va a vencer su vigencia y tendrán que iniciar en 2020 el procedimiento para incorporarse nuevamente al padrón electoral. A la semana, las diversas sucursales del INE atienden a 11,000 ciudadanos. Los requisitos para poder hacer un trámite es tu acta de nacimiento original, una identificación con fotografía y un comprobante domiciliario. Todos estos documentos tienen que ser en original. Recordó que los ciudadanos que requieran algún trámite pueden solicitarlo en el portal del INE para concretar una cita. El proceso evita las largas filas en las sucursales del INE. Con imágenes de Luis Medina, información de Irving Hill, Teleyucatán te informa. Ya lo vio, así que si necesita hacer algún trámite, haga su cita por internet para evitar esas tremendas filas que se generan. Nos vamos a la pausa comercial y a la vuelta sí, le tengo todas las recomendaciones para que disfrute estas vacaciones aquí en la capital. Pausa comercial y volvemos. Tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo.
Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele-Yucatán va contigo. Las juventudes mexicanas tenemos una historia que contar, un mundo que proponer. Con vitalidad, impulso, creatividad y ganas de construir un futuro mejor, las y los jóvenes seremos encargados de transformar a México. Si tienes entre 12 y 29 años, el Premio Nacional de la Juventud reconoce tus logros, creatividad, capacidad de innovación y compromiso social. Entra a gov.mx/IMJUVE. Participa, el destino de México está en tus manos. Gobierno de México. Guay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Guay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el bailongo de Tele-Yucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Banda Canec y Liberarios. Del 14 de julio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Lubricantes para tu motor móvil al Chile. Y Servicel. Qué gusto que sigan con nosotros en Tele-Yucatán Te Informa. Tenemos más saludos este viernes y mire, son para María Adriana Torres y también para Juan Sánchez Cordero, que se andan comunicando a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Tele-Yucatán. Usted también puede ingresar a esta aplicación y seguir muy de cerca las noticias. Y justo como le comentaba antes de la pausa comercial, en estas vacaciones usted puede disfrutar de estos días de descanso con su familia sin salir de la ciudad y con muy bajo presupuesto. Vamos con las recomendaciones. Si en estas vacaciones no saldrá de viaje, no se quede aburrido en casa. Ponga atención porque para convivir o disfrutar no es necesario recorrer cientos de kilómetros. Puede turistear en la ciudad, verla con otros ojos y disfrutar sus atractivos. Uno de ellos son los tours nocturnos. Duran alrededor de 1 hora y media, son caminando y visitan en el área del centro histórico el Palacio Municipal, el Palacio de Gobierno, la Catedral y la fachada de la Casa de Montejo. En Paseo Montejo es Monumento a la Patria y las fachadas de las casonas de diferente tipo de arquitectura. Los recorridos nocturnos se ofrecerán de forma gratuita hasta el 17 de agosto, de lunes a sábado a las 18:30 horas, saliendo del módulo ubicado en los bajos del Palacio Municipal o de Paseo de Montejo con Avenida Colón. Los miércoles a las 20:30 horas puede disfrutar del videomapping Diálogos del Conquistador, que se proyecta en la fachada de la Casa Francisco de Montejo. Los viernes a la misma hora en la Catedral se presenta el espectáculo Piedras Sagradas, proyección que conjuga varias técnicas de animación de 2D y 3D, narra la historia de la primera catedral construida en Latinoamérica. El primer sábado del mes, el 3 de agosto próximo, puede disfrutar de la Biciruta Nocturna, espectáculo lumínico en el Monumento a la Patria. También puede visitar la sala interactiva ubicada en los bajos del Palacio Municipal, conocer los espectáculos que se ofrecen cada noche en la ciudad, tomarse una foto, conocer a detalle las características del traje típico, incluso vestir a su mestiza por medio de un juego virtual. Si es valiente, participa en el recorrido nocturno en el Cementerio General, que se realiza los miércoles a las 20 horas. Es un recorrido histórico. Hablan de los ritos mortuorios que tenían los mayas, hablan de la conquista, de los mausoleos y hablan de las tumbas de hombres ilustres y los monumentos que hay. Es miércoles, es gratuito, es con guía en español, tarda 1 hora. En el centro histórico hay una decena de museos que puede visitar y la mayoría tiene entrada gratis. Aproveche para recordar su infancia o compartir con tus hijos o familiares en alguno de los 3 zoológicos de la ciudad: El Centenario, Animaya y Mulsay. El reporte es de Maribel Vega. Tele-Yucatán Te Informa. Y es que el verano es la época ideal para pasear y visitar otros estados. Y esto no solo lo pensamos los yucatecos, también lo hacen cientos de turistas, principalmente nacionales, que llegan a nuestra tierra. tierra en búsqueda de nuevas aventuras. Tele-Yucatán Te Informa. 4 de la tarde con 4 minutos. 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 4
En la temporada de verano se espera buena afluencia de visitantes a la capital yucateca, principalmente nacionales, expresó el director de turismo del Ayuntamiento de Mérida, Eduardo Seijo Solís. La oferta cultural, la paz y la gastronomía son los principales factores que atraen a los turistas a Mérida. Pero ya estábamos en lo que va del año un 3% arriba sobre el mismo periodo del año anterior. Entonces yo creo que mínimo se debe de mantener. Lo esperemos, ¿no? Si se puede un poco más. ¿La oferta cultural hace que aumente la afluencia de visitantes? Yo creo que Mérida es un destino claramente cultural, pero va todavía más allá. Yo creo que Mérida es un destino muy completo. En la vertiente cultural no es únicamente lo que anteriormente era el líder o era lo que destacaba más, era el patrimonio arqueológico. Hoy en día la gastronomía es parte de esa oferta cultural. Estamos en el otro extremo. Uno es cultura, patrimonio prehispánico, hasta llegar a cuestiones altamente contemporáneas como la gastronomía. Desde la primera semana del mes se registró la llegada de turistas nacionales, principalmente de Jalisco y Ciudad de México. Por lo general aumenta el turismo nacional. En esta época el regional, o sea, mucho turismo carretero que viene bajando del centro, del norte del país, con destino a la península de Yucatán, obviamente paran en Mérida, vamos a ver mucha afluencia, y luego veremos un incremento del turismo internacional a partir de fines de octubre, noviembre, diciembre, esa etapa. Con imágenes de Luis Medina, información de Irving Hill, Teleyucatán te informa. Restauranteros preparan la cuarta edición del Restaurant Week, fin de semana en el que varios restaurantes tienen promociones y platillos especiales. Lo anterior está previsto para el mes de septiembre. A fines de septiembre se realizará el cuarto Restaurant Week, que estiman generará la derrama económica de unos 100 millones de pesos, informó la presidenta de la Canirac, Alejandra Pacheco Montero. Vienen cosas muy interesantes que ya estamos nosotros trabajando desde hace ya varios meses. Por supuesto que se va a hacer, así que espérenlo. Vienen cosas diferentes, cosas al final que queremos que siga alentando a la economía restaurantera. Y pues bueno, esto al final ha sido un proyecto muy, muy bueno, donde la situación más complicada del año para el sector restaurantero, pues hay un repunte de ventas y pues esto ayuda a la parte económica, ¿no? O sea, la situación que nosotros vivimos como sector a veces es muy competitiva. En la Semana Gastronómica de 2018, unos 600,000 comensales visitaron los 300 restaurantes participantes. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y mire, más de 20 actores en escena harán una divertida parodia de la película El Rey León, que justamente se estrenó este día. El comediante yucateco Tsereco será el encargado de darle vida al Rey Chelón. Con la participación de integrantes de la tercera, cuarta, quinta y sexta generación de la dinastía Herrera, el próximo martes a las 19 horas se estrenará la obra El Rey Chelón de Canacín en el Teatro Daniel Ayala. Que es una parodia de la película que se llama El Rey León. Y pues bueno, como pueden ver ustedes, somos un elenco bastante numeroso. No estamos todos, vamos a ser un poquitito más de 20 actores en escena. Con un gran equipo, una gran producción. Una vez más, la familia Herrera se presenta con una obra totalmente familiar, muy blanca, muy regional. Es una adaptación de Mario, que hace del Rey León una adaptación a lo yucateco. Tsereco, quien dará vida al Rey Chelón, dijo que una de las innovaciones es la escenografía virtual. Los boletos están a la venta por internet. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Vamos con otras cosas, chubascos aislados y bastantes cortos. Este es el pronóstico generado debido a una nueva onda tropical en el Caribe. Iniciaremos el día con calorcito, pero para la tarde el termómetro subirá, llegando incluso a 38 grados en puntos como Valladolid y aquí en Mérida. No le cuento más detalles, como todas las tardes vamos con el pronóstico del tiempo. La circulación anticiclónica que se mantendrá sobre el Golfo de México y la península de Yucatán favorecerán condiciones de cielo mayormente despejado a parcialmente nublado, con probabilidad de chubascos aislados de corta duración sobre el norte y el centro de Yucatán. Las temperaturas serán muy calurosas durante la tarde y cálidas al amanecer. También se prevé viento dominante del este de 15 a 25 km por hora, con rachas de 50 km por hora en las costas. Una nueva onda tropical se ubicará en el occidente del Mar Caribe. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 38 grados, mientras que la mínima será de 24 grados.
Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 38 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 33 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima entre los 23. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Y ahora los saludos van hasta Cancún, Quintana Roo, para la familia Ojeda Martín, que sigue la transmisión de Tele Yucatán hasta ese lugar. Nos vamos a la pausa comercial. A la vuelta, más noticias. No está chido. No está chido. No está chido. ¿Qué onda? ¿Quieres? No está chido. Beber alcohol antes de los 18 años no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente, para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Gracias por seguir con nosotros en Tele Yucatán te informa y tenemos saludos pendientes y van hasta Tizantún para la familia Saldívar Ojeda, para la tía Melvi, Celeste y por supuesto el buen Chuchito. Y de Tizantún también saludamos a Alejandro Arredondo hasta Cozumel. Gracias por estar pendientes de la señal de Tele Yucatán. Vamos con más noticias y mire, para las futuras mamás o las mujeres que deseen convertirse en madres, ¿ya pensaron en cómo les gustaría sea su parto? ¿Natural, cesárea o tal vez parto en agua? Le cuento que este tiene múltiples beneficios, así que hoy le presentamos todos los detalles. Médicos yucatecos se capacitarán en la atención de parto en agua con la especialista Bárbara Harper, fundadora del WaterBear Internacional, enfermera, dula y educadora perinatal de origen estadounidense, que impartió talleres en más de 50 países y ha colaborado en investigaciones en el tema. Contaremos con la presencia de ella a principios de agosto y vendrá a capacitar a diferentes ginecólogos que ya se encuentran laborando en diferentes hospitales de la ciudad.
Se refirió a los beneficios de la técnica que se realiza desde hace una década en la ciudad. El principal beneficio para la paciente es un mejor manejo de todo el proceso del dolor, ¿sí? Mejora lo que viene siendo la ansiedad que da durante el trabajo de parto, el permitir estar en contacto directo con su familiar, el poder permanecer en el control de lo que su cuerpo va necesitando y estar apoyada por todo el personal que la atiende. Disminuye la incidencia de desgarros, que mejora lo que viene siendo la transición neonatal, o sea, de esta etapa de vida intrauterina. El parto en agua no está indicado para todas las mujeres, sino para quienes tienen embarazo de bajo riesgo. Está reservado específicamente para pacientes que hayan llevado un control prenatal adecuado, que cuenten con todas las condiciones adecuadas para un parto de bajo riesgo. La alternativa de nacimiento, que es considerada un parto suave, cada vez tiene más aceptación en la entidad. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Ahí están las opciones por si desea planear su parto y le convenció ese método. Un parto en agua puede ser una buena recomendación. Y ahora nos vamos al sur de la ciudad, en donde varias familias aprenderán a construir un huerto. Mire, así ellos podrán cultivar sus propios alimentos. Un grupo de jóvenes universitarios enseñarán a los habitantes de la comunidad de San Pedro Chimay cómo hacer un huerto urbano para producir sus propios víveres. 26 estudiantes de la carrera de Gestión y Desarrollo Turístico desarrollarán un proyecto para fomentar el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad alimentaria. El proyecto consistirá en instruir a toda la familia, especialmente a los padres, a elaborar un huerto urbano y cómo cuidar el medio ambiente. Los jóvenes eligieron la localidad de San Pedro Chimay debido a que en previa visita se dieron cuenta de la necesidad de la población y del interés de participar en proyectos ecológicos. Pueden cultivar jitomate, lechuga, lo que tú quieras, ¿no? Simplemente es conocer las técnicas de cómo hacerlo. Tú lo puedes hacer en una maceta, lo puedes hacer en la azotea de tu casa, lo puedes hacer en tu patio, por muy pequeño que sea, con una superficie de 1 metro, tú lo puedes hacer. Además, ofrecerán un taller de platos biodegradables y cómo elaborar tu propio pesticida sin el uso de químicos. Para los niños y jóvenes de aquí de la comunidad es un rally que va a tener 10 actividades. Todas las actividades están enfocadas, como te decía, a lo ecológico. Ellos van a hacer actividades como separación de basura, cómo poder ahorrar agua, cómo poder ahorrar energía. Todas las actividades que ellos van a hacer están enfocadas a eso. El evento se realizará el 24 de julio de 11 de la mañana a 2 de la tarde en un terreno ubicado frente a la hacienda de San Pedro Chimay. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y ahora le presento esta historia. Mire, tiene 3 trabajos diferentes, pero lo que gana no es para viajar, casas, ni mucho menos lujos. Es para que nada les falte a sus canes, perros que ha rescatado en la calle en muy malas condiciones por la inconsistencia de sus dueños, o sea, los dejaron abandonados. Su amor por los animales es de toda la vida, aunque hace 8 años decidió proteger a aquellos perritos que estuvieran solos, para criarlos, darles amor y lo necesario para que puedan encontrar un hogar. Conozca la historia de El Ángel de los Perros. Viven constantes aprietos económicos por hacer felices a sus perritos, quienes llegan por descuido de sus dueños. Hace años que doña Gladys rescata a esos seres y procura que nada les falte, aunque implique no tener dinero para darse un gusto. Las croquetas, quedarme sin croquetas es desesperante, a ver dónde lo consigo. Si un perro se enfermó y no tengo para el dinero, empiezo a cobrarle a los que atiendo de contabilidad que por favor me paguen, que me abonen, porque lo estoy necesitando. La mayor parte de mi sueldo es para ellos, solamente tomo de ahí para mi comida, porque la verdad, si ven, no compro ni ropa nueva, porque la verdad pues no alcanza. Tiene 3 trabajos para solventar los gastos que los animalitos requieren. Da asesorías contables, colabora para una agencia de viajes y participa en constantes eventos de recolección de alimentos y productos de limpieza. Sus ojos se llenan de lágrimas de felicidad y tristeza cada que uno de sus perritos encuentra un nuevo hogar.
El promedio son 20, aunque en alguna ocasión mantuvo hasta 31 canes. Así como ella es el ángel de los perros, a su vida llegan otros seres humanos. Vino una persona que me dio los medios para conseguir pues una parte del terreno que está en la parte de acá, a un lado, porque antes era nada más esto. Me dio los medios económicos para conseguir el terreno para que los perritos vivan allá. Y se lo agradezco mucho. No me dijo cómo se llama, pero se lo agradezco mucho. Solamente vino, me lo dio y me dijo que algún día volvía. Y espero que algún día vuelva. Doña Gladys descubrió la manera en que sus perritos pueden seguir viviendo durante muchos años, a pesar de que hayan fallecido, como la güera en este caso, quien se convirtió en composta y hoy es una bonita planta. ¿Verdad, Fanilo? Otros más fueron cremados, como Tommy, Myron y Princesa. Pese a esta gran labor, asegura que es feliz y que seguirá haciendo lo posible porque más perritos vivan felices por lo que le resta de su vida. Solicita ayuda para continuar con su labor, así que si desea colaborar puede contactarse a su celular 9999 06 45 94. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y antes de despedirme toca el turno de la última y nos vamos. Y justamente trata de un adorable can que le cuento es fanático de las fiestas infantiles y ya verá por qué. En las imágenes que justamente usted está viendo en su pantalla puede ver cómo este perrito emocionado está tratando de romper la piñata, como cualquier niño en una fiesta. Su emoción es tanta que mire los tremendos saltos que da para llegar a su objetivo. Y entre risas y porras, los invitados lo animan para que no pierda el tino. Con estas simpáticas imágenes llegamos al final de este espacio informativo. Mi nombre es Livden Ojeda. Le agradezco el favor de su compañía a lo largo de esta semana. Deseo que pase un excelente fin de semana, disfrute con la familia, descanse y aquí lo esperamos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde para descubrir el cómo, cuándo y dónde sucedieron los acontecimientos. Quédese con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Muy buenas tardes. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. La Cámara de Diputados promueve y respeta los derechos de los maestros. Y de los niños, y de las niñas. Jóvenes, padres, directores, académicas. Por eso la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa para dar un nuevo enfoque a la educación y así recuperar su sentido social, humanista, de inclusión y de excelencia. Diputadas. Diputados. Comisiones. Abogadas. Técnicos. Investigadoras. La Cámara de Diputados legisla por un México más preparado e incluyente. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Teleyucatán. El programa más entretenido. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el Estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Teleyucatán Te Informa. El día de hoy vamos a estar hablando de la visita a esta ciudad por parte de la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, y esto como parte de la segunda sesión ordinaria del SINADE, el Sistema Nacional del Deporte. Le tendremos todos los detalles y por supuesto las declaraciones de la directora de la CONADE. En el béisbol de la Liga Mexicana, ayer los Leones vencieron 3-2 a los Zaraperos. Con esto, pues obtuvieron su sexta serie de 7 disputadas en esta segunda vuelta de la campaña 2019 de la Liga Mexicana. La única que al momento han perdido fue justamente la que disputaron ante el equipo Los Zaraperos en Saltillo. Le tendremos el resumen y siempre hablando del béisbol, bueno, pues hoy le vamos a presentar la historia de don Liberato Arias. Seguramente usted ha ido en infinidad de ocasiones al Parque Cuculcán y se ha deleitado con los volcanes de don Liberato. Ayer cumplió 100 años de vida y bueno, más de 40 de estar vendiendo estas delicias en los campos deportivos de Yucatán. Y en el boxeo, Junior Granados tuvo problemas para dar el peso. Mañana será su segunda evaluación con la báscula y en caso de no dar el peso de su división, aunque gane por la tarde la pelea por el título estatal gallo, no estaría obteniendo el cinturón. Le tendremos la información completa de esto y mucho más estaremos platicando y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Buenas tardes, Mario, así es, ya listos con la información de este viernes, fin de semana ya, rápido, vámonos con nuestras vías de comunicación, 940-7600, el teléfono para que se comunique con nosotros y en redes sociales, en Facebook y en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que se pueda comunicar o estar en contacto con nosotros. Y hoy se inauguró la segunda sesión ordinaria del Comité Directivo del SINADE. Este es el reporte. La sonorense Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, llegó a Mérida para inaugurar los trabajos de la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional del Deporte SINADE y habló sobre el futuro del deporte mexicano, asegurando que no existe pánico alguno y solamente pide paciencia para que las cosas mejoren. La extensión presupuestal puede llegar, no estamos en pánico, por eso no hay crisis, tampoco hay ninguna condición que nos mantenga en una vulnerabilidad. Sí hay una prisa por el tema presupuesto, pero vamos a salir adelante. Es importante determinar, porque así como vamos a hacerlo ahorita, de ver el futuro del deporte en nuestro país, bueno, pues es importante también determinar lo que vamos a planificar para el siguiente año en cuestión de dineros, porque ya una vez que acá en los Panamericanos, pues prácticamente tendríamos, vamos a decir, un 50% de los posibles que podrían ir a los Juegos Olímpicos y tendríamos que empezar a planificar ya hacia finales de este año y principios del otro, porque tenemos mundiales agosto, septiembre, octubre hasta diciembre y que pues, los atletas tienen que ir a competir y ahí pues prácticamente se repartirían la mayoría de los pasaportes hacia Juegos Olímpicos. Paciencia y que ellos se dediquen a lo suyo. Yo creo que es importante. Yo estoy muy preocupada y ocupada en que ellos tengan las condiciones y la situación idónea para poder salir adelante. Yo les pediría a ellos que nos dejen nosotros hacer lo nuestro. No voy a permitir de ninguna manera que ellos se vean vulnerados en una situación así. Al contrario, estoy del lado de ellos y voy a buscar que tengan mejores condiciones y abogaré y buscaré las reuniones para que eso se logre. Otro de los temas importantes que comentó la ex velocista fue el tema de la Olimpiada Nacional y los deportes que deberían y no continuar en el programa de competencias de esta justa deportiva. Más que la limpia, yo creo que tiene que ver en organizarnos, o sea, qué deportes han cumplido, qué deportes solamente se quedan en un grupo de estados muy pequeño, muy reducido. También la participación pues complica mucho las cosas. Hemos tenido disciplinas deportivas que solamente se limitan a 6 estados o a 5 estados y que incluso muchos de ellos pues han tenido que ofertar atletas para que se los lleven a otros estados para completar el cuadro competitivo. Entonces yo creo que tenemos que hacer una revaloración
ver finalmente cuáles son los estados que compiten, cuáles son los estados que han desarrollado, las federaciones que han trabajado y que han desarrollado. Entonces, yo creo que va a ser una discusión interesante. Sobre la reunión del SINADE, la directora de la CONADE aseguró que se tocarán temas de suma importancia para el futuro del deporte mexicano. Entonces es importante este SINADE porque aquí tenemos que determinar junto con los directores del Instituto del Deporte, y aquí agradezco a Carlos también la hospitalidad una vez que está aquí conmigo, el ver el siguiente año, el futuro no solamente de quienes irán a los Juegos Olímpicos y quienes seguirán participando como selecciones nacionales, sino meter en organización pues todo ello, los presupuestos, los cómo. Y yo creo que aquí lo más importante que se va a ver y que se va a discutir pues va a ser el futuro de la Olimpiada Juvenil y los esquemas de lo que tendrá que ver con las categorías de infantiles y juveniles, y también analizar la posibilidad de regresar la sub-23 o no, en una visión de continuidad de los seleccionados nacionales. Yo creo que en eso guarda mayormente el trabajo de este SINADE, y pues que repito, yo creo que en este momento en el que estamos del año, pues determinar qué queremos para el siguiente año también, y los procesos y los tiempos y los criterios que debemos de seguir para sacarlo. Bueno, temas importantes para definir el futuro del deporte mexicano. Cambiemos de tema, y es que en el béisbol los Leones ganan 3-2 a los del Zarape y se llevan la serie. Los Leones de Yucatán contaron con el bateo oportuno de tan solo 9 imparables y un hermético picheo de Jesse Estrada para vencer 3-2 a los Zaraperos de Saltillo y llevarse la serie anoche en el Parque Cuculcán. Estrada contuvo a la artillería visitante durante 6 rollos, en los que aceptó 2 carreras y ponchó a 6 para obtener su 6º triunfo de la campaña. Lo relevaron Manuel Chávez, Andrés Ávila y Josh Luque, quien se apuntó el salvamento. La derrota fue para el relevista Raúl Carrillo. La 6ª entrada fue la fatídica para los visitantes, quienes ganaban 2 carreras por 1 desde el segundo capítulo. La fiesta la comenzó en ese episodio el italiano Alex Lidi con doblete productor, que en ese momento emparejó los cartones 2-2. Y posteriormente llegó al plato con sencillo de Arthur Lee Charles. Los Leones recibirán a partir de este viernes a los Piratas de Campeche, quienes se ubican en la antepenúltima posición de la zona sur, estando programado Carlos de León para subir a la loma de las responsabilidades. Vamos a la pausa, ya regresamos. ¿Y ahora qué le pasa a don Chuy? Es que necesito llamar a Mérida, pero nomás no puedo. No, pues es que a partir de hoy, 3 de agosto, para llamar a cualquier teléfono dentro del país, ya sea fijo o móvil, tenemos que marcar 10 dígitos. La clave de larga distancia y el número local. Y ya no se necesitan los prefijos. Sí, bueno. Lalo, mándame más cochinita. Tú también. Marca 10. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Guay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Guay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el bailongo de Teleyucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Banda Canec y Liberarios. Del 14 de junio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Lubricantes para tu motor móvil, al Chile. Y Servicel. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia, para que junto a las 2.248 actuales, tengamos 5.775 en todo el estado, para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Gracias por continuar con nosotros. El creador de los volcanes del béisbol, las famosas piedras, don Literato Arias, ayer cumplió 100 años de edad. Esta es la historia.
En Yucatán, el béisbol es una tradición y al acudir al Parque Cuculcán, la tradición para deleitar al paladar es disfrutar los pulcanes de don Martino Liberato Arias, una fritanga a base de masa, frijol, chile, cebollina, pepita molida y sal, que desde hace 40 años vende en los campos deportivos. Hoy ya estoy en mis 100 años. Desde que se inauguró el Salvador Alvarado, vendí pulcán a peso. Lo vendía ya cuando se inauguró. A don Liberato se le conoce como el creador de las piedras, que es en sí la esencia de los volcanes, pero con ese sobrenombre que lo identifica, adquirido después de que en un juego de béisbol en el Parque Cartaclara y tras una jugada polémica, los aficionados protestaron arrojándolas al campo y los peloteros de los Diablos Rojos pensaron que eran piedras. Todos los venteros, piedras, no saben por qué el día que los Diablos les armaron la bronca, arrebataron mi venta y los tiraron. Entonces, al otro día, trae las piedras. Y ahorita todos dicen piedras, pero no saben por qué. El sabor y la consistencia de las piedras provienen de una receta familiar, heredada de la mamá de don Liberato. Hoy, a sus 100 años de edad, sigue cocinándolas y vendiendo junto con su hijo Mauro en el Parque Cuculcán. El secreto de esto, es familiar. Se llama Toxel, porque la difunta de mi mamá hacía Toxel, hace unos pimes, los voltea, le pone y hace atole de masa y a darle. Muchas son sus anécdotas y más sus historias. En lo deportivo, le ha tocado presenciar los 4 campeonatos de los Leones en la Liga Mexicana y en lo familiar, juntar en los años 70 $900 y llevar a su familia a conocer Estados Unidos. Ambas cosas, producto de vender primero en el Estadio Salvador Alvarado, después en el Parque Cartaclara y más tarde, desde 1982 en el Parque Cuculcán, sus deliciosos volcanes, palabra que traducida del maya al español significa cabeza de serpiente. El Cartaclara, junté $900 y me fui a Estados Unidos con mi familia, allá en Disneylandia. Vendimos más que hoy. Y entonces todo eso es algo inolvidable. Bueno, esa es la historia de los famosos volcanes o las piedras. Y bueno, cambiamos de tema rapidito, vámonos al boxeo. Junior Granados, complicado, tuvo su primer round con la báscula para su pelea de mañana. Complicada tarde tuvo este viernes el yucateco Junior Granados, primero al cumplir los requisitos para poder renovar a destiempo su licencia de boxeador y subir a la báscula, y después al rebasar el límite del peso de su división para poder disputar este sábado a 10 rounds en peso gallo el campeonato estatal ante Alberto Veneno López. Desgraciadamente nos confiamos por la renovación de esta licencia, ya que en noviembre lo actualizamos. Pensamos que vencía a través de noviembre y no, resulta que no. Para enero había que actualizar. Mientras, pues, bueno, estuvimos corriendo a oftalmólogos ¿cómo se llama? Toma de sangre y bueno, eso es como que nos sacó de la cancha. Junior Granados registró 54 kilos 900 gramos en la romana, 1 kilo 400 gramos más de lo permitido en su división, por lo que en caso de no poder bajarlo mañana sábado a las 11 de la mañana, no podrá obtener el título estatal en caso de ganar la pelea estelar, según informó el doctor Santiago Basto, presidente de la Comisión de Boxeo de Mérida.
Alberto Veneno López, rival de Junior Granados, por su parte, no tuvo problema alguno, pues pesó 53 kilos 200 gramos y se declaró listo para subir mañana por la tarde al ring del gimnasio polifuncional. Esperando que dé el peso primeramente y lo demás es el reglamento de la comisión, yo solo esperar. Es lo principal, el examen de la vista, exámenes médicos, la licencia es lo principal para poder pelear. Yo creo que sí, ya para mañana. Yo creo que sí debe solucionar, nada más que hay que checar que Junior se pese igual hoy y ya, pues lo demás es más fácil de solucionar. En la función de este sábado se presentarán un total de 9 combates, uno de los cuales será en la rama femenil y la protagonizarán a 4 rounds en peso minimosca la yucateca Jessica Basulto ante la quintanarroense Cintia Martínez. Pues veremos si mañana a las 11, cuando Junior Granados suba la báscula, da el peso para que ambos, tanto el Venero López como él, puedan disputar el título estatal de peso gallo en el gimnasio polifuncional. Esto será mañana a partir de las 6:30 de la tarde. Comí las piedras, por supuesto, los volcanes, todo delicioso y 100 años de Don Liderato. La verdad que, pues un abrazo a su familia, a la familia Arias. Ya nos vamos. Hasta la noche. Muy buenas tardes. ¡Vámonos! Problemas en el hogar, amor, suerte, salud, trabajo, negocios. Véanos de 11 a 11:30 de la noche por su canal preferido, Comuna Universal de Videntes. La información del día presentada con objetividad